Bueno, egun on denoi, ikasturte berriare ekin diogu eta horrekin batera berriro ere Bibanou webinarrarekin hasi gara. Bilbo Basurtu Heziko Ikerketa eta Berrikuntza Unitatetik. Comenzamos el nuevo curso académico con ganas, con fuerza. Arrancamos de nuevo con los webinars Bibanou desde la Unidad de Investigación e Innovación de la Silva Basurto, Instituto de Investigación Sanitaria Biovizcaya. Hoy nos centraremos precisamente en la investigación en atención primaria y concretamente en el paciente mayor y en la fragilidad. Tenemos para ello a dos ponentes excepcionales que colaboran además en una línea de investigación consolidada con un enfoque translacional y una colaboración internacional. Por un lado, Iñaki Martínez Sende, especialista, tutor en medicina familiar y comunitaria, médico en el Centro de Salud de Indautxu, de la Silva Basurto, profesor del Departamento de Medicina de la Universidad del País Vasco, UPVHU, experto docente e investigador en la atención al mayor desde la atención primaria, miembro de un montón de grupos de trabajo en prevención y atención al mayor, por ejemplo, el de la CENFIC. Participa en diferentes redes de investigación y actualmente lidera diversos proyectos de investigación. Entre ellos cabe destacar la herramienta Valintán, informatizada de valoración geriátrica integral, el cuestionario Vida, del cual hoy hablarán ambos ponentes, de valoración de actividades instrumentales de la vida diaria en personas mayores. Además, recibió hace un par de años el premio al mejor médico de familia de la Real Academia Nacional de Medicina de España. Eso, intentando resumir brevemente un currículum muy extenso que es el que tiene nuestro compañero, el doctor Iñaki Martínez Sende. Tenemos a Antonia Echeverría Ruiz Tagle, terapeuta ocupacional en la Universidad de Chile, magíster en Administración y Gestión en Salud de la Universidad de los Andes, y en sus 15 años de experiencia laboral ha desempeñado su rol profesional, académico y en materia de investigación. Profesora asistente de la Escuela de Terapia Ocupacional de la Facultad de Medicina, Universidad de los Andes, participa en el Centro de Envejecimiento de la misma institución y es además miembro del Millennium Institute for Care Research, MICARE. Una consolidada investigadora que además ha trabajado en esta línea con esa colaboración internacional. Y bueno, no quiero extenderme más porque ellos son los protagonistas de esta sesión que nos van a presentar el Bibanou titulado Paradigmas en investigación en fragilidad y funcionalidad, validación transcultural y estadística del instrumento de evaluación de estadios funcionales. Eskerrik asko bioi. Gracias, Verónica, y gracias a la iniciativa de la Unidad de Investigación e Innovación de la OSI Bilbao Basurto. Por lo que veo, vamos a estar bastante en familia. Conozco más o menos los que veo hasta ahora, pero bueno, eso me sirve también para centrar la exposición hoy, ¿no? De lo que voy a hablar yo es, sobre todo, centrar lo que es la fragilidad, el enfoque actual, las directrices para la detección y la intervención o el manejo de la fragilidad, para luego al final, yo creo que es lo más de acuerdo a este tipo de reuniones, ¿no? Que me imagino que luego serán seguidas también por otros profesionales, como suele pasar con las previas, ¿no? Ahí está a nuestra disposición también para continuar con dudas y todo lo que pueda surgir, ¿no? Pero al final lo que hago es pues centrarme en qué líneas están abiertas, son más importantes, prioritarias en la investigación de la fragilidad, que es el síndrome geriátrico clave hoy en día para ese alineamiento con el envejecimiento activo y mantener la función en las personas mayores, ¿no? La realidad es esa. En nuestras consultas y en el medio comunitario se atiende prioritariamente población mayor, con un alto índice de supervivencia que impregna nuestra tarea asistencial en cuanto a lo que demandan, con una comorbilidad importante, con una polifarmacia, con unas realidades y condicionantes sociofamiliares que son prioritarias en ese sector de población, pero como veis a la derecha, afortunadamente, la mayoría de la población, y la mayoría es más de un 90%, en torno al 91-92% de la población mayor, está con un buen estado de salud,
considerando, como luego veremos, su funcionalidad, su realización de las actividades de la vida diaria, ¿no? Sí que hay un subgrupo de población tremendamente importante, que intentaremos transmitir esta importancia, que son las personas mayores frágiles, en torno a un 12, 14, 16%, según de qué parte estamos hablando, de qué país, y son las personas mayores frágiles, que estarán en ese limbo entre la funcionalidad y la pérdida de funcionalidad, como también vamos a ver. Y desafortunadamente, pues en torno a un 8% de la población de personas mayores pues son personas dependientes que tienen que ser incluso atendidos en el domicilio, que con una dependencia pues, importante para las actividades más básicas diarias, y algunos de los cuales están al final de la vida. Entonces, con este esquema, si la mayoría está bien, lo que tenemos que hacer prioritariamente es prevenir, promocionar este envejecimiento activo que he comentado y prevenir la dependencia. Por eso es tan importante, redundo otra vez, en la fragilidad como síndrome geriátrico prioritario en esta política que va en esta directriz. Será importante hacer una coordinación sociosanitaria, poner a la persona en el centro, su realidad sociosanitaria, sus recursos sociosanitarios, y también como asistenciales pues tenemos que manejar adecuadamente lo que es más específico de ellos, que son los síndromes geriátricos, fundamentalmente la fragilidad con esta directriz de ir hacia el envejecimiento activo y la buena funcionalidad, pero también la comorbilidad, la medicación. Por eso, todo esto tiene que ir dirigido a la funcionalidad, y contamos con herramientas como es la valoración geriátrica integral, con esta visión multidimensional. Este era el caso que iba a poner, ¿no? Pero que, bueno, como estamos limitados en el Viva Now ahora en directo, lo dejamos para el final de la discusión, un poco porque conozco un poquito, era para situarme el tipo de... Es otra de las que, si me habéis oído otras veces hablar de esto del mayor y de fragilidad y valoración geriátrica, pues veréis que me repito, ¿no? Y es que de un estado de buena función entendida con una visión holística, ¿no? También incluyendo esa relación social, esos recursos sociales, esa interacción con el medio, ¿no? Comunitario, pero también de salud. Entre esa situación y la situación que se ve en la figura de la derecha, que es una persona con una dependencia total, absoluta, para sus actividades más básicas de la vida diaria, una dependencia grave, ¿no? Entre una y otra puede pasarse de una situación a otra de una manera brusca, y todos conocemos situaciones de ello, pero sin embargo, a partir de los 60, 65 años, un 60% no lo hace así, sino que va pasando gradualmente de una funcionalidad perfecta a una pérdida absoluta de funcionalidad. Lo primero, bueno, todos tenemos unos condicionantes y hemos oído hablar de personas que tienen una serie de características o familias que les hacen tener una cierta protección hacia esa dependencia, mantienen la funcionalidad con más facilidad que otras, ¿no? Y estos condicionantes, pues aparte de las enfermedades, aparte de los condicionantes genéticos, pues puede ser los estilos de vida, son importantísimos, los factores socioeconómicos, y cuando empiezan el declive, lo primero que hacemos es tener una reducción de esta defensa ante los estresores, ¿no? Que nos intentan pues fastidiar, digamos así, en nuestra funcionalidad. Y luego, si esto se mantiene, en el momento en que empieza a perderse y empieza a haber un balance negativo hacia la pérdida de función, lo primero que perdemos son las actividades que requieren más destreza, ¿no? Las actividades instrumentales. Y progresivamente iremos perdiendo las actividades más básicas, actividades básicas de la vida diaria. Entonces, aquí hay dos aspectos que son muy importantes. Uno es la reversibilidad,
y cuanto más precoz, más probabilidades tenemos de revertir este curso adverso. Y otro es la fragilidad, que se sitúa en este limbo entre la pérdida de función y el mantenimiento de la función, o la pérdida de función en los estadios más precoces. Es importante por su prevalencia, que ya hemos dicho, en torno al 14% en el medio comunitario, pero sobre todo porque es un síndrome geriátrico no solo prevalente, sino modificable, reversible y se sitúa justo en el target perfecto para que las intervenciones tengan un efecto más positivo. Tenemos guías de hacia dónde seguir, ¿no? En la encrucijada esta de la fragilidad, que es un síndrome, bueno, ya tiene unos decenios, pero digamos que con respecto al resto de síndromes geriátricos es un síndrome relativamente nuevo. Nosotros de lo que vamos a hablar o vamos a seguir, nosotros como país o como Europa o como incluso visión internacional, ¿no? Canadá, Estados Unidos, Sudamérica, tenemos como referencia fundamentalmente actualmente el consenso del Sistema Nacional de Salud, del Ministerio de Sanidad español, en detección y manejo de fragilidad y caídas. Yo me voy a centrar en fragilidad. Y en nuestro medio de la atención primaria, las recomendaciones PAPS, que cada 2 años se revisan y que afortunadamente, porque estamos implicados en las dos estrategias, a veces los mismos, pues va en consonancia con eso, el Princeps, que es el consenso en fragilidad del Ministerio de Sanidad. Y esto es lo que dice, ¿no? No solo lo dice el consenso, lo dijo Advantage, que era una Joint Action europea que sentó las bases en la detección y en el manejo, lo dicen en Canadá, lo dicen en el Reino Unido, ¿no? Es un poco la estrategia común que hoy en día es la más adecuada para detectar y manejar la fragilidad, que comienza cogiendo a las personas sin un deterioro importante y a partir de un rango de edad donde es más prudente detectar la fragilidad, que son los 70 años, aquellos que no tienen unas alteraciones básicas de la vida diaria, consideramos el Bartel como prueba Princeps, alteradas, pues aquellos, hoy en día, lo que se hace es, se recomienda realizar una detección de fragilidad en base a las pruebas de ejecución, que son, como sabéis, unas pruebas donde son motoras o físicas, donde se les recomienda una acción, se les evalúa cómo realizan una acción de movilidad, de equilibrio, de marcha. De hecho, las más conocidas son la velocidad de la marcha, el SPPB, que ahora lo vamos a ver, y el test de levántese y ande, ¿no? Entonces, en base a estas pruebas de ejecución y en base a la alta probabilidad de ser frágiles, se determina la fragilidad. Es decir, no es un diagnóstico exacto basado en un gold estándar, sino que es un diagnóstico basado en probabilidad de ser frágiles. Y a aquellos que son frágiles, se les recomienda una intervención de acuerdo a los pilares claves en fragilidad y en general de muchas intervenciones en el mayor, como son el ejercicio, sobre todo multicomponente, la nutrición y la medicación. Pero se recomienda que esta intervención o este manejo se guíe por una valoración geriátrica integral que es consecuente con esta valoración multidimensional y aspectos también de fragilidad. Y en el PAPS nosotros llevamos años también añadiendo una vía, lo que pasa que en el consenso pues hay ciertas reticencias, que es la monitorización de actividades instrumentales de la vida diaria. Es decir, si tenemos que dejar un poco de hacer en atención primaria al menos tanta valoración de actividades básicas con una población que en general está bien funcionalmente y tenemos que esforzarnos por hacer una valoración rutinaria de actividades instrumentales y una monitorización de las mismas. Esto representa, supongo que la mayoría lo conocéis, las pruebas para detectar y diagnosticar fragilidad, que a la vez las primeras van de acuerdo a los dos principales modelos conceptuales de fragilidad, ¿no? Uno es un modelo físico, el fenotipo de Fried, que es donde surgió este síndrome geriátrico, que como veis valora peso, debilidad muscular, velocidad de la marcha, energía, actividad física. Por eso se llama
modelo físico o de fenotipo de Fried. Y para muchos es el gol estándar de la fragilidad. El modelo multidimensional es un modelo que abarca más allá de lo físico y va en consonancia con una valoración multidimensional o integral, porque ya veis que aborda también desde síntomas, el área física, funcional, mental, social, con su versión de índice electrónico, el índice electrónico de fragilidad, donde absorbe la información que tienen las historias clínicas en un inicio para elaborar estos índices de fragilidad. Y luego hay una escala que también la menciona la estrategia del ministerio, que es la escala Freire, que es una escala mixta entre el modelo físico, que son todos sus ítems, menos uno, que es, por eso se asemeja al modelo multidimensional, que son ciertas enfermedades que se refieren en la escala. Esta escala en el ministerio se indica para aquellas personas donde no puedes hacer una detección presencial, porque se ha visto que tiene validez aplicada telefónicamente, o cuando se emplea en el medio comunitario no asistencial, centros de día, farmacia, donde es una escala sencilla, con buena validez para detectar la fragilidad y concordancia con el resto de escalas, y que sería la puerta de entrada a aplicar estos test de ejecución cuando da alterada fuera del medio asistencial. Luego tenemos las 3 pruebas de ejecución que hemos mencionado, que hoy en día es el Princeps diagnóstico de la fragilidad. Luego tenemos las escalas que valoran actividades instrumentales, la internacional Lawton y Brody, pero bueno, con ciertas deficiencias como puede ser una escasa o nula adaptación transcultural a nuestro medio, un sesgo de género reconocido, un limitado rango de actividades valoradas, y por eso desde hace ya, bueno, bastantes años, más de un decenio, tenemos el cuestionario VIDA, que es una escala creada en España, validada en España y que, como ahora veremos, también utilizada en otros países ante estas deficiencias del Lawton y Brody. Y por último, quería mencionar una última escala, que es la escala de fragilidad clínica, que de una manera gráfica, de hecho no la tenía en la transparencia, pero últimamente, al estar metido en unos protocolos o directrices en 2 enfermedades, como es la insuficiencia cardíaca y la EPOC, la he metido, porque es una escala que tiene un enfoque más clínico de la fragilidad y aborda, aparte de la comorbilidad y valora esta situación clínica, valora diferentes rangos de dependencia. Y aquí viene el primer problema, ¿no?, que es la validez de estas escalas. No os digo ya nada de los test de ejecución como veis ahí, ¿no?, que de entrada parecen sensibles, cogen muy bien a las personas frágiles, parece que tienen buena especificidad, pero cuando evaluamos todos los valores de prueba diagnóstica, como hicimos en la guía Fisterra, suponiendo una muestra de 300 pacientes, considerando la prevalencia y viendo, comparándolo con el gol estándar o lo que nos decían que generalmente es el fenotipo de Fried, pero hay otras publicaciones que valoran también la capacidad, su sensibilidad, su especificidad de acuerdo a los eventos de resultados en estudios longitudinales, pues vemos, por ejemplo, cómo lo que más alarma son los falsos positivos, ¿no? Como la velocidad de la marcha, el 47% en esta prueba que hicimos nosotros basándonos en la literatura de prueba diagnósticas, el 47% de las personas que decimos frágiles no lo son. Y daros cuenta que estamos hablando de evaluarlos a través de una valoración geriátrica integral, hacer intervenciones intensivas, es decir, estamos tratando a bastante gente que probablemente no es prioritaria esas intervenciones. O el SPPB, que inicialmente se recomendaba en el ministerio, un 46%, o incluso en algunos hasta más elevado, 48%, nos dan falsos positivos en fragilidad. Entonces ya empezamos con las líneas, que escuetamente las voy a enumerar. La primera línea de investigación pues son todas este pool de pruebas diagnósticas y fundamentalmente nosotros, porque es lo que estamos trabajando, porque ha dado muy buenos resultados en su validación.
validación tanto concordante como predictiva, que es el cuestionario vida, ¿no? Con un más rango de actividades evaluadas que el Tony Brody, y que luego comentará Antonia Echeverría cómo ha sido el punto de inicio para un cuestionario en Chile que tomando el vida han hecho una validación transcultural, evaluación transcultural y psicométrica y validación en general. Otra línea de investigación pues irá dirigido a lo que decimos, a la intervención, es fundamental. Ahí están las líneas de intervención que ya he mencionado y estamos hablando de valoración geriátrica integral. Y el consenso del Ministerio dice, y el PAPS, que la intervención debe ir dirigida por esta valoración geriátrica integral, valoración que no está impregnando mucho la asistencia, por lo menos en la atención primaria, en cuanto a capacitación y en cuanto a efectividad y en cuanto a realización real, ¿no? No se emplea tanto como se debiera, ¿no? De hecho, la valoración geriátrica integral no solo se debe emplear en la fragilidad, aunque es una de las dianas de esta valoración, sino que hay que emplearla en otros síndromes geriátricos, en cambios del estado funcional, en pluripatología o comorbilidad relevante, en polifarmacia, en problemática social o distribución de recursos sociales, en pacientes dependientes, en cuidados paliativos, es decir, deberíamos estar empleándola pues casi todos los días, ¿no? Que la realidad dista mucho de ser así. Y en fragilidad, pues hay que ver qué papel juega esta valoración geriátrica integral. Nosotros, como ha dicho Verónica, tenemos una herramienta desarrollada informática intentando obviar los problemas que tiene la implantación de la valoración geriátrica integral estándar, ¿no? Creo que hemos conseguido una herramienta, ya tiene más de 700 profesionales que se han inscrito y creemos que hemos conseguido una herramienta atractiva basada en ítems multidimensionales, una primera evaluación que están relacionados con la funcionalidad y la fragilidad, que es muy intuitiva, es decir, la propia herramienta te va enseñando a realizar esta valoración geriátrica integral, por lo tanto también tiene un poder formativo y que además te va a ir reflejando los diagnósticos que van apareciendo, por lo tanto aprendemos en diagnósticos geriátricos y en el resumen nos dirá qué es lo que hay que hacer, por lo tanto iremos aprendiendo en intervenciones. Además con sus recursos que nos ayudan. Además ahora estamos en plena inmersión de la inteligencia artificial en la herramienta y estamos muy ilusionados y yo creo que el resultado todavía va a ser más importante. Pues este es el esquema ya, para ir acabando. Este es el esquema de la estrategia esa que mencionaba de fragilidad, lo que el Consejo Interterritorial Español ha aprobado, es decir, que tenemos que hacer. Se actualizó esta estrategia en el 2022 y ha quedado de esta manera. Personas de 70 o más años que acuden a atención primaria sin recomendar un cribado, pero sí una detección activa, sistemática, se les realiza un Bartel. Si el Bartel es de 90 o más puntos, entran en el circuito, porque si no, digamos que ya tienen una dependencia evidente, aunque no sea muy importante, y ya entonces no entraría en ese limbo entre la pérdida de función precoz o incipiente. Y a ellos se les detecta fragilidad en torno a las pruebas de ejecución, en torno a la probabilidad de realmente ser frágiles. Entonces aquí surgen las primeras líneas, preguntas que tenemos que ir resolviendo. Es súper importante esto, porque nos estamos metiendo en unos sistemática asistencial, en unas recomendaciones asistenciales que son muy relevantes o tan relevantes como intentar hacerlo lo mejor posible. Lo primero son las actividades instrumentales de la vida diaria, o sea, necesitamos mejorar el vida o cuestionarios como puede ser el propio chileno, ¿no? Que valoran actividades instrumentales de la vida diaria útiles en atención primaria y que se puedan llevar a la práctica. Necesitamos mejorar esta escala sí o sí
para no solo la fragilidad, sino la asistencia habitual en atención primaria. Esto es importantísimo. Luego también hay un punto clave que es qué papel juegan las actividades instrumentales de la vida diaria en esta detección de fragilidad o en la predicción, en su efectividad para realmente diagnosticar frágiles en torno a los eventos adversos que acontecen posteriormente, ¿no? Porque si veis es un esquema muy simplista donde el Barte está muy bien y pasamos unas pruebas de ejecución que además tienen unos valores limitados como pruebas diagnósticas, sobre todo como veíamos los valores predictivos. Y entonces hay ya algún estudio, hemos encontrado, donde las actividades instrumentales de la vida diaria juegan un papel clave en este diagnóstico de fragilidad. Es decir, dentro de los que tienen el Bartel bien, hay una variedad de gente con diferentes grados de alteración en actividades instrumentales de la vida diaria. Y esto parece que es clave en la predicción, es decir, cómo tienes, y también en un estudio nuestro lo demostramos con pacientes pluripatológicos, cómo, dependiendo cómo te manejas de las actividades instrumentales de la vida diaria al inicio, tiene una predicción mayor para sufrir esos eventos adversos posteriores. Y luego también, de hecho, ante este panorama que os he puesto un poco incierto de prueba diagnóstica, pues habrá que determinar cómo mejorar o realmente ahondar en los valores que tienen estas pruebas diagnósticas, bien teniendo como gol estándar el fenotipo o bien todas estas estrategias que comento de predicción. Y por último, hay que ser efectivos. Si no hay una intervención efectiva, no vamos a tener cambios en salud. Entonces habrá que evaluar esta efectividad de la estrategia y habrá que evaluar las directrices en la intervención, como es la valoración geriátrica integral. Por eso estamos tan emocionados e interesados en desarrollar y que se extienda esta herramienta Valintán en la mayor medida posible. Por lo tanto, este es el resumen de las líneas que se nos abren, prioritarias todas, iba a decir con emergencia de solución. Y bueno, afortunadamente nosotros vamos a poner vamos a meter un pie aquí, ¿no? Con el curso de la OSI Bilbao Basurto, promovido por la Unidad de Investigación e Innovación, que además de fomentar la emergencia de investigadores en atención primaria, que tan necesitado está, como sabéis, va a seguir unas líneas de investigación, se van a desarrollar unos proyectos en torno a estas líneas. Luego ya, si queréis, pues al final creo que habrá un espacio para comentarios. Eskerrik asko, Iñaki. Antonia, si puedes ir compartiendo presentación. Sí, ahí voy. Felicitaciones, Doc. A ver. Ahí ya aparece, ¿verdad? Perfecto. Compartir lo único en presentación, en modo presentación. Bien. Muy buenas tardes a todos. Muy contenta por la invitación. Hoy quiero compartirles lo que fue el proceso de validación tanto transcultural como psicométrica del cuestionario Vida España al contexto de Chile. Así que, retomando un poquito lo que decía el doctor Iñaki, justamente a partir de los lineamientos de la OMS, en la propuesta del envejecimiento saludable, tenemos que la capacidad funcional ha sido declarada como el mejor indicador de salud de las personas mayores. Y dentro de este indicador, cómo nosotros lo vemos en la práctica clínica, a través de las actividades de la vida diaria básicas, instrumentales y avanzadas. Acá pusimos la evolución, que en el fondo toda persona nace en un proceso completamente de dependencia y a lo largo de la vida y en la medida que va adquiriendo estas actividades de la vida diaria, va desarrollando su capacidad funcional.
y así como la capacidad funcional tiene un orden jerárquico de desarrollo y de adquisición, siendo las actividades de la vida diaria básicas las primeras en adquirirse durante la primera infancia, para luego adquirir las instrumentales y finalmente las avanzadas. La pérdida de estas también se produce de una forma jerárquica, siendo entonces primero las avanzadas las que se pierden y luego las instrumentales para finalmente perderse las básicas. A partir de esto, ¿qué es lo importante? Como comentaba el doctor Iñaki, es que efectivamente muchas veces dentro de los instrumentos utilizados en los servicios asistenciales y comunitarios, usamos instrumentos como el Bartel, que mide actividades de la vida diaria básicas, para evaluar a poblaciones muchas veces autovalentes sanas. Por lo tanto, cuando ya detectamos que hay una dependencia, ya estamos llegando tarde a las respuestas que se podrían haber instalado previamente. Bueno, a partir de eso, entonces también nosotros nos preguntamos acá en Chile cómo se medía la funcionalidad desde la red sociosanitaria. Y con qué nos encontramos, y esto para poder en el fondo graficar un poquito cómo ha sido el proceso de cómo llegamos también al cuestionario vida, es que los distintos programas y servicios que hay dentro de la red, dadas por el Estado, si nosotros los dividimos o los clasificamos de acuerdo a los niveles de apoyo de las personas y el nivel o grado de capacidad funcional, nos encontramos con esta oferta, siendo que hay una oferta indistintamente para el dependiente leve a moderado como para el dependiente severo total, y no hay una oferta, por ejemplo, tal como decía el doctor Iñaki, específica para las personas que son autovalentes frágiles, ¿ya? Sabiendo y conociendo la importancia que tiene esto y las repercusiones que tiene generar intervenciones que pueden revertir incluso esa condición de fragilidad. Y cuando, como les decía, fuimos a mirar con mayor detención entonces cuáles eran los instrumentos utilizados en cada uno de estos programas y servicios, nos encontramos con lo siguiente, con que, por ejemplo, uno de los primeros programas a los cuales acceden en Chile las personas mayores, que es el programa Más Adulto Mayor Autovalente, que está enfocado en una población autovalente, tenemos que se aplica Bartel y un HAC modificado. Puse acá en negrita aquellos que tenían relación con actividades de la vida diaria instrumentales, ¿ya? ¿Y qué nos damos cuenta con esta lámina? Es que dentro de la red asistencial y comunitaria en nuestro país, no existe un instrumento único que pueda medir la trayectoria epidemiológica de la funcionalidad, de la pérdida de la funcionalidad o mantención de la funcionalidad a lo largo del proceso de la vejez. Por lo tanto, nos lleva a que al cambiar de servicio y al cambiar de programa, al haber otro instrumento, no tenemos una data disponible de qué es lo que está pasando con nuestra población a lo largo de todo este viaje que sigue la persona mayor hasta llegar a lo que son las residencias o los servicios de cuidados domiciliarios. Dentro de esto, entonces, nos vamos a enfocar principalmente en lo que es la escala del Ontoni-Brody y el cuestionario Pfeffer. IDEF, que es el que surge a partir del cuestionario Vida Chile. Si bien ya está publicado, está recién empezando a usarse, por lo tanto, igual lo pusimos aquí como dentro de la tabla comparativa, pero quiero hacer distinción respecto a estos dos instrumentos que hoy en día sí se utilizan. Ambos instrumentos tienen como constructo, es decir, la forma en que miden sus objetivos es a través de las actividades de la vida diaria instrumentales. Sin embargo, tienen objetivos de medición completamente distintos. Mientras London y Brody busca identificar la dependencia funcional en niveles intermedios, pudiendo monitorear un aumento o disminución de la capacidad funcional a través del tiempo, Pfeffer lo que busca es identificar un deterioro cognitivo y demencia en las personas mayores. Por lo tanto, esto también nos lleva a preguntarnos si, aun cuando lo mire a través de las actividades de la vida diaria instrumentales, es un instrumento pertinente a aplicar en el programa o servicio en el cual yo estoy trabajando. ¿Ya? En el caso de, bueno, como comentaba el doctor Iñaki, el cuestionario Vida España busca detectar los primeros signos de deterioro funcional y la prevención de la dependencia.
Ya también comentaba un poquito en la presentación anterior cuáles son algunas de las críticas y limitaciones que ha declarado la comunidad académico-científica a través de la evidencia, y es que la escala del Ontonibroday posee sesgo de género, cultural y socioeconómico. No posee una estandarización en términos de que no existe un manual de aplicación. Su instrumento, como vamos a ver más adelante, no posee descriptores que permita que cualquier persona que aplica el instrumento lo aplique de la misma manera. Por lo tanto, nos lleva a cuestionarnos cuál es el nivel de data que se registra, se levanta a partir de un proceso donde cada profesional que lo aplica a su conocimiento. Por otro lado, tenemos que tiene una escala de puntuación dicotómica, que con las complejidades y limitaciones que eso implica, pero a su vez que la clasificación del puntaje solamente da entre independiente y dependiente. Por lo tanto, si tenemos que, esto se relaciona con el punto siguiente, con el cumplimiento del objetivo. Si lo que busca el instrumento es evaluar un aumento o una disminución en los niveles intermedios de la funcionalidad, si la clasificación del puntaje me da si la mujer tiene 8 es independiente y si tiene 7 es dependiente, no estaría cumpliendo con su objetivo de, de medición. ¿Ok? ¿Cómo llegamos entonces? En el año 2020, junto con un equipo de investigación, nos adjudicamos unos fondos estatales en los cuales nosotros usamos el cuestionario Vida España para validarlo a nuestro país, y ahí surge entonces el cuestionario de Vida Chile. Dado el proceso de innovación y transformación que implicó desde el cuestionario Vida España al cuestionario Vida Chile, es que entonces surge la iniciativa de modificar el nombre, porque hoy en día este instrumento ya no es, en el fondo, no es el mismo que su original. Por lo tanto, no podríamos hablar de un cuestionario Vida Chile, porque ya no son instrumentos comparables entre sí. ¿Ok? ¿Qué es lo que hicimos entonces? Hicimos un estudio de corte transversal con una metodología mixta quanti y quali, en la cual hicimos todo aquello que ven ustedes en pantalla, partiendo por la validación transcultural desde el proceso de traducción lineal hasta la validación del autor, en el cual contamos con la participación ahí del doctor Iñaki, y además todo lo que es la validación psicométrica con lo que es los testeos o aplicabilidad para evaluar la consistencia interna y confiabilidad. A lo largo de todo el proceso tuvimos la participación de 601 personas y en lo que fue test y retest 974 personas. ¿Cuál fue la metodología? Nosotros trabajamos con encuestadores que eran estudiantes de profesiones del área de la salud, bien, y con los programas y servicios que les mostraba anteriormente, que son programas y servicios que pertenecen a el Estado de Sanidad y al al Ministerio de Sanidad y al Ministerio de Desarrollo Social en Chile. A partir de eso se hizo un levantamiento de estas personas a nivel nacional, a lo largo, como les digo, de todo el país, y estos encuestadores que fueron capacitados a través de los distintos instrumentos que íbamos a usar y las distintas levantamientos de información, se aplicó, esto fue durante la pandemia, entonces tuvimos que modificar y se hizo una aplicación telefónica. El registro de todos los datos se hizo a través de la plataforma de RedCap, y puntualmente lo que fueron los datos psicométricos se analizaron con los programas SPSS y R. Aquí un poquito para contextualizarlos y para poder ir mirando los resultados y nos vayamos entendiendo. En términos de la estructura interna del Ontoni-Brody, tenemos que aquí nos aparece el nombre del ítem. Uy, aquí se movió, perdón, la diapositiva. Esto sería la descripción del desempeño de la persona mayor. Si se fijan acá, solamente habla del nombre del ítem y nos da las alternativas de los indicadores. Acá están los puntajes de los indicadores, y esto entonces todo lo que, tanto el desempeño como el puntaje, es lo que vamos a llamar indicadores. En el caso de IDEF tenemos acá el nombre del ítem,
el número del ítem. Todas estas preguntas son los descriptores, ¿ya? Que van de preguntas abiertas que buscan conocer cómo es el desempeño de la persona mayor, y acá tiene otro también beneficio, y es que no permite el sesgo de aprendizaje de los instrumentos que vemos muy habitualmente con lo que pasa, por ejemplo, con el Minimental, que las personas terminen aprendiéndose el instrumento y de nuevo sesgando los resultados, ¿ok? Y a su vez, de estas preguntas que son abiertas y genéricas, tenemos una pregunta capciosa, siempre al final del descriptor, que busca que quien evalúa pueda corroborar aquello que la persona dijo previamente en su relato. Por lo tanto, si acá yo pregunto en general quién lo ayuda y la persona dice, bueno, en general siempre yo tengo aquí a mi nieta, yo tendría que poder corroborar si esta nieta ayuda con las actividades o con el desempeño anteriormente mencionado. ¿Ok? Por lo tanto, de nuevo, acá tenemos toda esta cajita, nos habla de los indicadores con sus respectivos descriptores del desempeño, que van desde la máxima autovalencia a la dependencia total. Por ejemplo, en comunicación se comunica con personas habituales, ocasionales e infrecuentes, a solo contesta llamados u otra persona se encarga de todo. ¿Ok? Esto, como les digo, para poder entonces entender los resultados. Por lo tanto, si nosotros vemos respecto a este análisis que podemos hacer del cuestionario VIDA, que no solamente está validado en España, sino que también en Argentina, y con respecto a IDEF dividió los ítems del cuestionario en 3 dimensiones: actividades intradomiciliarias, extradomiciliarias y una dimensión transversal. El número de ítems en IDEF se disminuyó respecto a el uso de puertas. ¿Por qué? Porque durante la validación de contenido los expertos comentaron de que no se trataba de una actividad de la vía diaria instrumental, sino que más bien de una ejecución, de un movimiento de ejecución, por lo tanto se elimina. Acá, si bien en Argentina se hizo un descriptor por ítem, en Chile, como ya les mostraba, están estas preguntas. El número de indicadores se sistematizó en todos los ítems a partir desde la máxima autovalencia hasta la dependencia total, por lo tanto tenemos 45 indicadores. Y en Chile sí se hizo el protocolo de administración en pos de justamente poder dar esta estandarización en la administración. Acá vamos a ver algunos de los ejemplos de lo que fue la primera etapa de la validación transcultural respecto, por ejemplo, a lo que fue esta adecuación lingüística durante la traducción lineal, de hacer estos cambios de nomenclatura entre, por ejemplo, que en Argentina se habla como del paciente, en Chile hablamos de la persona mayor, en lo que es la validación de contenidos con lo que ya les comentaba, con la reducción de un ítem, con el uso de puertas, el cual, según los expertos, además, estaba contenido con lo que es control de riesgo en el domicilio y desplazamiento fuera del hogar. Y por último, con la validación aparente en relación a los ítems y descriptores, estos nos llevaron a ampliar algunos ítems y descriptores, como por ejemplo el toma de medicamentos, a mirar la perspectiva del cuidado de la salud como un genérico y no caer de repente en estas posturas que en algunos casos pueden ser iatrogénicas, en generalizar que todas las personas mayores toman medicamentos. En la etapa de pilotaje o pretesteo, acá se evaluaron a 200 personas mayores, también a nivel nacional, con una representación mayoritariamente de mujeres entre 60 y 91 años. Fueron principalmente personas mayores autovalentes, y aquí aparecen también los programas en los cuales cada uno de estos muestra provenía. ¿Qué es lo que nos encontramos? Con que el 100% de las personas encuestadas considera que es muy importante el instrumento. El 99% considera importantes los ítems que contiene el instrumento. Más del 98% refiere que los descriptores, o sea, las preguntas que se les hacen, son claras. El 88% refiere que las actividades son cosas que ellos se realizan dentro de su rutina diaria. Más del 94% considera que son actividades que son importantes para mantener su autovalencia. Y
algo también muy importante es que las personas en general se sienten más cómodas con la aplicación de lo que era, en este caso, Vida Chile, que con la escala de London y Brody. En relación a la variación del autor, ¿qué es lo que vimos? Vimos la coherencia y comprensión de los ítems, descriptores e indicadores. Y por otro lado, el aporte que hace el doctor es aumentar la frecuencia de cambio en el indicador número 3, en donde él sugiere incluir, el que la persona realiza solo determinada acción dentro del desempeño. Y eso se hace un cambio en 5 de los 9 ítems del instrumento. Bien, pasando entonces ahora a lo que es la validación psicométrica, se hizo la correlación para ver la correlación interna de los ítems respecto al constructo, es decir, matemáticamente ahora cómo estos distintos ítems hacían alusión o hacían reflejo del constructo evaluado, que en este caso serían las actividades de la vida diaria instrumental, ¿ya? Y acá tenemos entonces los grados de correlación respectivamente. Por otro lado, se hizo el análisis factorial exploratorio de ejes principales y estimación de factores con análisis paralelo. Bien. Y por último, la fiabilidad con el coeficiente de McDonald's omega. Ahí, como te digo, tenemos los valores de parámetro para cada uno de estos. Bien, ¿qué es lo que nos encontramos entonces aquí? Escala London y Brody respecto a IDEF. Bien, tenemos que en lo que es escala de London y Brody, los ítems que presentan menor correlación es el ítem de compras respecto a el ítem de capacidad de usar el teléfono, ¿ya? ¿Qué es lo que nos llama acá la atención? Es que la evidencia de nuevo académico-científica ya ha demostrado a través de estudios longitudinales, donde se ha seguido a cortes de más de 24 años a 3.000 personas, que la capacidad para realizar compras es una de las actividades de la vida diaria instrumentales que constituye la puerta de entrada a la dependencia. Por lo tanto, llama la atención que este ítem tenga tan baja correlación en la escala de London y Brody. Y a su vez, los que presentan mayor correlación es el ítem de preparación de comida con el ítem de lavado de ropa, ¿ya? ¿Qué es lo que llama la atención de esto? Que son dos, en este caso, actividades de la vida diaria que presentan sesgo de género, ¿ok? ¿Qué es lo que nos pasa respecto entonces a IDEF? Por un lado tenemos que la menor correlación está en el ítem 9, que es el ítem de participación social, que acá en el fondo del ítem 1 al ítem 8 corresponden a actividades de la vida diaria instrumentales, pero el ítem 9 evalúa la mantención de la relación social, por lo tanto no sería tan raro que hubiera en el ítem 9 una baja correlación porque no está relacionado con el constructo per se. Y respecto a los que presentan mayor correlación, tenemos que es el ítem 8 con el ítem 6, que habla de utilización de transporte con desplazamiento fuera del domicilio. Y en este caso, esto sí se correlaciona con la literatura y con la evidencia. ¿Por qué? Porque ambas son actividades de la vida diaria extradomiciliarias, que son las contabilizadas como la puerta de entrada a la dependencia, incluido con realización de compras. En relación al análisis factorial exploratorio, de ambos instrumentos, tenemos que nuevamente el instrumento que presenta el más bajo es hacer compras, nuevamente una actividad que está considerada como puerta de entrada a la dependencia, y los más altos, los que presentan los coeficientes más altos, serían preparación de comida, cuidado de la casa y lavado de ropa. Los tres, lamentablemente, nuevamente, consejos de género que no son evaluados, estos tres ítems no son evaluados en la población masculina, sino que solamente los ítems 1, 2 y los últimos 3. Por lo tanto, esto nos lleva a pensar justamente cómo se comporta en el fondo psicométricamente el instrumento para la población masculina. En el caso de IDEF, el menor ítem lo tiene mantención de la relación social, lo que de nuevo tiene relación con el tema del constructo. Sin embargo, su puntaje ya es lo suficientemente bueno para validar que este ítem se mantenga dentro del instrumento, y aquellos que presentan los mejores números tienen que ver con estas actividades de la vida diaria extradomiciliarias, que son las primeras en perderse dentro de esta pérdida progresiva. En términos del coeficiente omega,
Si bien ambos valores son considerados como una buena confiabilidad interna, tenemos que IDEF presenta un 8% de probabilidad de error versus un 12% de Longton y Brody, pero sin embargo ambos son buenos. Y por último, respecto a la validez de constructo, tenemos que un área debajo de la curva de un 83,84%, lo que se considera como bueno, estableciendo desde ahí entonces los puntajes de corte para IDEF con valores mayor o igual a 35 serían autovalentes y menor o igual a 34 dependiente con una sensibilidad de un 95,95%. Bueno, acá les dejamos un QR para poder acceder a lo que es el instrumento con todo el proceso muchísimo más detallado de cada una de las etapas de los instrumentos utilizados en el levantamiento de datos, de las características y caracterización de las muestras, etcétera, etcétera. Y en el fondo yo quiero terminar con las reflexiones en relación a justamente ¿qué instrumentos estamos usando en nuestras prácticas clínicas diarias? Estos instrumentos cuentan con los debidos procesos de validación y cuando digo debidos procesos de validación no solamente hablo de los procesos que muchas veces pasa que los investigadores se van netamente a las partes psicométricas, pero se obvían la validación transcultural y la importancia que tiene para poder hacer una validación psicométrica haber pasado en un inicio por una validación transcultural que nos garantice que aquello que estamos midiendo luego psicométricamente sea un fiel reflejo de la cultura local de donde vamos a aplicar ese instrumento. Y por último, dar gracias por su atención. Estoy atenta y disponible a sus dudas y también ahí les dejo mi correo electrónico por cualquier duda, inquietud que puedan tener tras la presentación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Antonia. La verdad es que ambas exposiciones, pues bueno, yo creo que muy interesantes desde el punto de vista investigación también, ¿no? Con esa necesidad de cerciorarnos de que realmente las herramientas que utilizamos en la práctica clínica estén bien validadas y bien fundamentadas, yo creo que son aspectos también clave. Y luego la necesidad de esas herramientas y lo que aportan, ¿no? Una población cada vez más envejecida, que es nuestra realidad en el día a día. No sé si las personas que están conectadas tienen alguna pregunta. Si es así, podéis levantar la mano, como estamos pocas personas, y directamente os podemos dar paso, si nos permiten los medios tecnológicos en el problema, a que podáis hacer la pregunta directamente o podéis ir escribiendo a través del chat. Yo tenía un par de preguntas, la primera dirigida a nuestro compañero, a Iñaki. Respecto a esas líneas de investigación que proponías, has comentado también el curso que va a iniciar esta semana, precisamente para impulsar la investigación emergente en atención primaria y tratar de, bueno, ir haciendo crecer esta línea de investigación, ¿no? En todas esas líneas, ¿por dónde empezarías? ¿Cómo las priorizarías, Iñaki? Sí, yo por necesidad o inmediatez de necesidad de resolver algunas cuestiones y teniendo en cuenta lo que ha quedado, yo creo, muy expuesto, que es la importancia de las actividades instrumentales de la vida diaria integradas en toda la actividad asistencial de las personas mayores, yo creo que lo más prioritario es, por un lado, si hablamos de fragilidad, eh, investigar, determinar mejor qué papel juegan las actividades instrumentales de la vida diaria en la detección y, por lo tanto, en la predicción y, por lo tanto, en las estrategias de detección y manejo de fragilidad de estas actividades instrumentales de la vida diaria. Y por otro lado, dado la incertidumbre de las pruebas, de la validez de las pruebas diagnósticas o déficit en las pruebas diagnósticas que estamos empleando en la detección de la fragilidad, esto es un estudio estándar que puede ser un longitudinal para evaluar cuáles son las mejores, qué capacidad de prueba diagnóstica tienen en estos estudios longitudinales de fragilidad, ¿no? Fundamentalmente lo que se está empleando, las pruebas de ejecución y lo que se considera el gold estándar, que es el fenotipo de Frick, ¿no? Y esto, todo ello se puede conjuntar en un estudio longitudinal
que además de evaluar la capacidad diagnóstica de las pruebas empleadas o recomendadas hoy en día, evalúe el papel que juegan las actividades instrumentales de la vida diaria, ¿no? Es decir, lo que nos puede llevar a cambiar la estrategia de detección. Es probable, y yo estoy convencido, que en un cercanas recomendaciones se tenga muy en cuenta con qué actividades instrumentales de la vida diaria se parte, ¿no? Independientemente de luego la otra cosa que yo creo que es apremiante después del trabajo tan bueno que han o hemos hecho en Chile, ¿no? Con la creación de esa escala más depurada, ¿no? Que tal vez iba a decir sea menos práctica, la propia superación, digamos, del vida estándar que hicimos nosotros y tal, con su estrategia más elaborada diagnóstica, ¿no? Yo le veo un futuro muy bueno y a Antonia le he comentado muchas veces, es que ahora nosotros necesitamos adaptar transculturalmente vuestro cuestionario, es una necesidad adaptarla a nuestro entorno. Pero fíjate que yo creo que veo un futuro muy bueno en cooperar con lo que tenemos en España, el VIDA, con todos sus estudios y tal, y el IDEB, que está empezando ya con los estudios de efectividad, pero que Mm. estructuralmente tiene tan buenos resultados, el elaborar una escala más breve y más aplicable en los dos entornos, Sudamérica y España. Es decir, que no se necesita hacer una adaptación transcultural al medio chileno del Mm. VIDA, ni se necesita ahora hacer una adaptación transcultural del IDEP, puesto que cada uno es original de su país. Tenemos, yo creo, un largo recorrido en ello y creo que el potencial de una herramienta que conjunte en cooperación de los equipos investigadores conjunte los beneficios y las deficiencias de las dos escalas, sería muy importante el impacto y la utilidad. Es que ricasco, Iñaki. Parece que no hay ninguna pregunta. Yo la última pregunta para los 2 últimos minutos, si os parece, para Antonia, ¿no? Precisamente esa colaboración, ¿qué os aporta? ¿Qué destacarías de esta colaboración internacional, ¿no? Que estamos viendo que está dando muchos frutos y cuáles podrían ser, recogiendo un poco el guante de lo que Iñaki ya comentaba, las posibles colaboraciones. Sí, yo creo que, tal como decía el doctor, este es un trabajo que viene desde el 2019, venimos trabajando conjuntamente, y yo creo que en este proceso de la evolución que tuvo, que fueron muchas conversaciones con el doctor como equipo, de entender que cuando emerge un instrumento surgen también muchas cosas que a lo mejor uno en ese proceso de creación no consolida, y cuando el tiempo va pasando se van de a poco consolidando y en el fondo se ven mejoras. Así que en ese sentido yo creo que el trabajo internacional de colaboración ha sido muy enriquecedor, y a su vez el desafío está en que justamente podamos hacer algo que permita que los países de habla hispana sean, no requiera de un proceso tan largo, porque en el fondo permita que sea un lenguaje común y que eso recoja las experiencias de cualquier persona mayor, independientemente del contexto. Entonces, ahí hay hartos desafíos en los cuales seguimos trabajando conjuntamente. Yo le digo que no se aburra de mí para que sigamos en esta línea, creciendo, fortaleciéndola. Así que muy contenta por lo menos por mi parte de poder contar con la experiencia y todo el conocimiento que tiene el doctor Iñaki. Agradeceros a los dos el haber compartido, ¿no? Vuestra experiencia y vuestro conocimiento en fragilidad y todos esos resultados de la línea de investigación que conjuntamente, ¿no? estáis desarrollando y que ya afortunadamente pues, bueno, también se está produciendo esa transferencia, ¿no? a la práctica clínica, que eso es importante. Antes Iñaki también comentaba la herramienta Valintán, que la están utilizando ya muchos profesionales y bueno, pues poco a poco se va avanzando en ello. Es que ricasco de no ir y un abrazo. Hasta Gracias. luego.
Chao. Un saludo a todos.